Hola, les voy a proponer hablar del índice y les voy a proponer hacerlo considerándolo como un organizador que puede actuar en principio en tres dimensiones. Puede ser un organizador de la escritura, un organizador del texto en sí mismo y un organizador de la lectura de ese texto. Cuando lo pensamos como un organizador de la escritura, estamos pensando en la escritura como proceso y en la posibilidad de que ese índice que diseñamos, siempre provisorio y sujeto a revisiones, pueda permitirnos planificar la escritura. Cuando lo pensamos como un organizador del texto, estamos pensando al texto como una unidad de sentido y pensamos que ese índice nos ayuda a pensar su organización interna, ¿sí? Y eso también nos permite dotar de sentido esa unidad. Cuando lo pensamos como un organizador de la lectura, estamos pensando en las posibles interacciones. Y en principio centramos la atención en dos lectores. El lector escritor, que es el rol que asumimos como autor de la tesis, y ese lector evaluador que va a enfrentarse a mi texto y hacerme una devolución, ¿sí? Una evaluación. Por otra parte, pensarlo al índice como organizador supone, por un lado, tener herramientas para planificar la escritura de la tesis. Cuando tenemos un índice, aunque sea en borrador, tenemos una idea general de lo que tenemos que escribir y podemos pautar, secuenciar de alguna forma ese proceso. También nos permite tomar en cuenta los condicionales institucionales del género, porque la tesis es un género enmarcado institucionalmente. No es lo mismo escribir una tesis en cualquier universidad. Entonces, cuando hablamos de estos condicionantes, estamos hablando de pensar cómo está concebida la tesis en el contexto en el que yo estoy haciendo mi posgrado. Y esto puede tener influencia sobre la estructura, la extensión, los sistemas de referencia bibliográficos. También pensar el índice nos permite tener presente las dimensiones fundamentales del informe de investigación. Y a partir de ese esquema general que organiza el texto y organiza también el proceso de escritura, como vimos, me permite también abordar las relaciones entre algunos rasgos que son más estables del género y otros que permiten mayor creatividad, por ejemplo, a nivel de títulos, en la organización interna, etc. Tener presente también el índice como organizador me permite buscar coherencia interna y equilibrio entre las diferentes partes. Y también funciona como un instrumento de evaluación, porque me permite desde la mirada de ese índice cuestionar la organización interna que estoy generando para mi informe y también su contenido. Si pensamos en una estructura muy general, eh, de dimensiones que tienen que estar presentes en un informe final de una investigación, en este caso en el informe final de una investigación que se plasma en una tesis, tenemos que considerar la presencia de una introducción, con ese título o con otro, pero siempre hay un texto que funciona como introducción a mi informe, una fundamentación para esa investigación que estoy realizando, ciertos lineamientos teóricos que guían mi trabajo, antecedentes para mi investigación, más acotados, más extensos en función de esos condicionantes contextuales e institucionales que mencioné antes, las decisiones metodológicas que asumí para la investigación, la comunicación del análisis que realicé propiamente dicho, en función de la perspectiva metodológica que haya asumido, unas conclusiones y las referencias bibliográficas que constituyen el marco o el contexto de referencia de mi trabajo. Sin duda sobre el índice hay mucho, pero mucho más para decir. En principio nos detenemos acá, pero les propongo seguir pensando al índice en múltiples dimensiones como algo que puede ayudarnos a escribir nuestra tesis.